Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana meditando en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. No pude estar en el culto del domingo en el que nuestro hermano Fernando Plou expuso maravillosamente los temas que vamos a desarrollar en el devocional de esta semana. Un mundo perfecto. Nos hizo pensar en ese anhelo y en qué cosas desearíamos eliminar del mundo para que éste pudiese ser mejor o perfecto como él nos lo sugería. Y en este capítulo vamos a ver cómo el Señor trabaja enfrentando la maldad, enfrentando la enfermedad y por supuesto el último de los enemigos, del que luego Pablo hablará escribiendo a los romanos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús la venció. Él rompió las cadenas de la muerte y nosotros hoy tenemos la esperanza de que un día se hará una perfecta realidad. Damos muchas gracias a nuestro hermano por la meditación del domingo, la alabanza. La tuvimos que ver desde casa con mi esposa porque hemos caído enfermos del COVID otra vez. Hace 3 días yo di positivo. Hoy ya prácticamente no tengo síntomas, pero sigo todavía dando positivo. Y mi esposa viene un poquito por detrás de mí, ahora ella también lo está padeciendo y con algunos síntomas un poquito más notorios. Tendremos paciencia, confiamos en que pronto pasará y podremos estar nuevamente a plena fuerza y rendimiento en el ministerio al que el Señor nos ha llamado. Quiero agradeceros profundamente las muestras de cariño, la oración de los hermanos que nos hacéis llegar a través de los mensajes de YouTube, también a través del WhatsApp. Nos sentimos apoyados, amados y rodeados de una familia que se ha multiplicado gracias precisamente a estos medios a través de los cuales estamos llegando a miles de personas en el mundo, cosa que no imaginábamos hace 2 años atrás. Pero qué bendición seguir adelante sirviendo al Señor con alegría en medio de un mundo que sucumbe al pecado y a la estrategia satánica en la corriente de este mundo que avanza. Pero el Evangelio se levanta en las fuerzas del Señor y sigue rescatando a miles y miles de personas del camino de la perdición. Nuestra lectura hoy está en el capítulo 5, pero hasta el versículo 13, porque mañana vamos a seguir meditando en la segunda parte de esta historia. Dice, llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. En cuanto Jesús salió de la barca, vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. Moraba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero quebrantaba las cadenas y forzaba los grillos. Nadie podía dominarle. De día y de noche andaba gritando por los montes y entre los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús a lo lejos, se acercó corriendo y se postró ante él y dijo gritando desaforadamente, ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te ruego que no me atormentes, porque Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, Legión, porque somos muchos, y suplicaba a Jesús con insistencia que no los enviara fuera de la región. Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos, y los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso y los espíritus inmundos, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y se precipitaron al mar
por un despeñadero. Todos se ahogaron. En nuestra guía devocional tenemos la cita de Lucas capítulo 8, versículo 27, y quiero agregar también la de Mateo capítulo 8, versículo 28. Estos evangelios añaden algunos detalles a descripciones que Marcos no provee, que Marcos no da acerca de esta persona. Era de la ciudad, pero no moraba en su casa, sino en los sepulcros, y andaba desnudo. Marcos y Lucas dicen que era uno, pero Mateo dice que eran dos, probablemente porque uno era más dominante y activo que el otro. Nosotros nos centraremos en el relato de Marcos, y en la escena que nos describe encontramos tres fuerzas actuando: Satanás, la sociedad y el Salvador. Primero vemos lo que Satanás puede hacer en las personas. Él es un ladrón cuyo propósito supremo es destruir. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 11 se le describe como un dragón. Y precisamente un dragón lo que hace es sembrar destrucción, desesperanza y muerte. No se nos explica cómo entraron los demonios en este hombre y se apoderaron de él, pero posiblemente fue resultado de su entrega al pecado. Los demonios son espíritus inmundos y fácilmente pueden lograr meter un pie en la vida de las personas que cultivan prácticas pecaminosas. Este hombre se entregó a Satanás el ladrón y por supuesto lo perdió todo. Perdió su hogar, la comunión con su familia, sus amigos, pero además perdió su dignidad, ya que corría desnudo entre los sepulcros. Perdió su dominio propio, vivía como una bestia salvaje, lanzando alaridos, hiriéndose y aterrorizando a los ciudadanos. Perdió su paz y su propósito para seguir. Y hubiera seguido en esa terrible situación si Jesús no hubiera atravesado una tormenta para rescatarlo. Porque no tenemos que olvidar que el último relato, en el capítulo anterior, nos describe precisamente una gran tormenta que amenazó la vida de los discípulos y de Jesús. No se debe subestimar el poder destructivo de Satanás. Él es nuestro enemigo y nos destruiría a todos si pudiera. Pedro dice que como león rugiente trata de devorarnos. Es Satanás quien está obrando en la vida de los incrédulos, haciéndole hijos de desobediencia, dice Efesios capítulo 2. Este hombre en el cementerio gadareno sin duda fue ejemplo extremo de lo que Satanás puede hacer a las personas. Pero lo que revela es suficiente como para hacernos querer resistir a Satanás y no tener nada que ver con él. Si me estás escuchando en esta mañana y estás experimentando en tu vida el control de seres espirituales que te llevan a hacer cosas que no quieres hacer y que están trayendo una verdadera tragedia de descontrol, de vicios, de pecado, de rencor, de destrucción de tu familia, quiero decirte que en Jesucristo hay oportunidad de perdón, de restauración, de renovación. Vuélvete a Jesús. Búscale a Él. Solamente Él puede darte verdadera libertad. Pero hay otra fuerza operando en la vida de este hombre. Y es la sociedad, sus vecinos, sus conocidos e incluso, obviamente, su propia familia. La presencia de este hombre era muy incómoda a todas las familias de la región. La respuesta que ellos dieron a la situación que se presentaba fue responder con violencia.
Le habían atado con grillos y cadenas, que él rompía una y otra vez con fuerzas sobrenaturales, demoníacas, que en realidad le atormentaban. Las soluciones humanas a los problemas espirituales suelen tener características similares. Unos responden con indiferencia, mirando para otro lado, ignorando la realidad y el sufrimiento ajeno. Otros sugieren buscar en la religión y otros ofrecen soluciones alternativas acudiendo a medios esotéricos que nos parece increíble que las personas lleguen a gastar su dinero en poner parches en sus propias vidas o en las de sus seres queridos, confiando en médiums, sanadores o incluso en actos de brujería que no hacen más que hundir en la desesperación y la frustración. Todo lo que la sociedad pudo hacer por él fue aislarlo, ponerlo bajo guardia y atarlo buscando una forma de controlarlo. Pero hay una tercera fuerza que interviene y es la fuerza del Salvador. ¿Qué hizo Jesús por este hombre? Para empezar, con toda gracia se acercó a él en amor y hasta atravesó una tormenta para hacerlo. Algunos piensan que la tormenta en sí misma podía haber sido originada por Satanás, puesto que Jesús usó las mismas palabras para calmar el mar como para echar fuera los demonios. Si comparamos otras ocasiones en Marcos 1:25 y 4:39, vamos a ver la similitud de las expresiones de Jesús. Tal vez Satanás estaba tratando de destruir a Jesús o por lo menos impedirle que llegue a quienes lo necesitaban. Pero nada podía impedir que el Señor llegara a ese cementerio para liberar a este hombre. Los cristianos hoy debemos ser instrumentos de restauración. Las manos visibles de un Dios que ama al ser humano, al punto de enviar a su propio Hijo para dar salvación y esperanza de vida eterna. Es posible que no sea muy agradable llegar junto a estas personas y tomar contacto con la realidad de su amarga situación. Pero Jesús llegó donde este hombre se encontraba y allí mismo, donde los esfuerzos de los que le conocían había fracasado completamente, el Señor obró la sanidad y la libertad espiritual en minutos. Aquel hombre arrodillado es una figura del enemigo de nuestras almas, a quien imaginamos fuerte y feroz, buscando hacernos daño. Pero aquí, derrotado, vencido, reconoce ser un siervo involuntario del Señor de señores. No alcanzamos a comprender todo lo que sucede en el mundo espiritual. Así como no tenemos explicación de por qué aquellos demonios solicitaron entrar en los cerdos y no salir de aquella región. Pero lo que sí sabemos con certeza es que podemos tener comunión y acceso pleno a Dios mediante Jesucristo. Y bajo su cuidado podemos alcanzar la victoria y vivir cada día seguros en Él. Gracias a Dios por Jesucristo, el vencedor. Mi oración escrita esta mañana: amado Padre, gracias por abrir nuestros ojos a la realidad del mundo espiritual. Se libra una guerra y la victoria solo se obtiene por Jesús. Que lo anunciemos y podamos ver a muchos experimentar la vida y libertad que vienen al corazón de todo el que se entrega a Jesucristo. En tu nombre, amén. Os espero mañana. Manteneos bendecibles, recordando que lo que os deleita os dirige.